Es el agua que al beber jamás tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió, su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su grande amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que bebe, jamás tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Castigo recibió, su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en él. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está. Tu amor me basta. Más fuerte es el amor de Cristo, el enemigo más feo. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo cuando vaya aquí. Me pastoreará por siempre y me guardará.
gracias porque nos has permitido nuevamente estar aquí, Señor. Gracias por tu fidelidad, tu misericordia, Dios. Ahora te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, nos sigas guiando, dirigiendo, sustentando, Señor, a lo largo de este tiempo, Dios, y que nosotros nos presentemos delante de ti, Dios, con un corazón aprobado, con un corazón humilde, Señor, dispuestos a recibir tu palabra, Dios. Gracias porque tú eres bueno, gracias, Dios, porque tú has sido fiel a lo largo de esta semana. Gracias, Dios, porque tú eres fiel y nos permite, Señor, estar en este tiempo para poder escuchar de tu palabra. Yo te pido, Dios, que nuestros corazones sean como tierra fértil, Señor, en donde tu palabra caiga, Dios, para que nosotros nos edifiquemos y también, Dios, para que seamos sal y luz en este mundo. Gracias por este tiempo. Yo te pido, Dios, que tú nos ayudes dándonos de tu palabra, Dios. Que tu palabra sea nuestro alimento el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pueden sentarse, por favor. Bien, hemos estado meditando en las bienaventuranzas y la semana pasada pues nosotros sentamos las bases para poder entender lo que es ser alguien bienaventurado o lo que el Señor Jesús nos está tratando de mostrar al hablar acerca de las bienaventuranzas. De una manera muy general nosotros dijimos, bueno, vamos a recordar que bienaventurado significa, viene de la palabra akarios, que significa feliz, dichoso. Y lo que nosotros hemos entendido es que el Señor Jesús a lo largo de su ministerio, por lo menos en este primer tiempo de su ministerio, Él anunciaba el reino, y como lo vimos en Mateo capítulo 4, versículo 17, su llamado era al arrepentimiento. Él decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando nosotros llegamos a lo que se conoce como el Sermón del Monte, vemos cómo el Señor Jesucristo es llamado por las multitudes y las multitudes le siguen y se muestra su tierna compasión al dirigirse hacia esas multitudes. En el versículo 1 del capítulo 5 dice, cuando Jesús vio a las multitudes subió al monte y después de sentarse sus discípulos se acercaron a él y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Y se desarrolla lo que es el Sermón del Monte. Estamos hablando de las bienaventuranzas y el día de hoy hemos llegado a la primera bienaventuranza. El versículo 3 del capítulo 5 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Como se ha visto con anterioridad, uno de los propósitos de Cristo al mencionar estas 9 bienaventuranzas es que nosotros comprendamos que Dios verdaderamente quiere que nosotros seamos felices. Dios busca nuestro bienestar, o si nosotros lo pensamos de otra manera, Dios está interesado en que nosotros seamos felices, pero no bajo nuestro criterio ni bajo el criterio del mundo, sino bajo el criterio de Dios. Entonces, la felicidad que Dios busca para los suyos no es una felicidad que enfatiza las situaciones temporales o las riquezas pasajeras, sino que es todo lo contrario. La felicidad que Dios busca es aquella que dirige nuestra voluntad y nuestras prioridades hacia Dios mismo. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, cuando leemos de manera rápida las bienaventuranzas, vemos que estas bienaventuranzas están completamente en contra de lo que el mundo nos llama o nos invita para ser felices. Estas bienaventuradas prácticamente están resumiendo que aquel que es feliz es aquel que no encaja en el molde de este mundo. Entonces, cuando nosotros leemos la primera bienaventuranza al hablar de los pobres en espíritu, nosotros vemos que esta bienaventuranza parecería estar fuera de lugar si es que nosotros hablamos de la felicidad en el concepto que tiene el mundo. ¿Por qué? Porque al hablar de la pobreza, rápidamente puede venir a nuestras mentes las grandes complicaciones que tiene una persona que se encuentra en esta necesidad. Y cuando el Señor Jesús se sienta y enseña este grande sermón, para los judíos o para el pueblo judío es algo chocante, pues ellos están bajo el yugo del imperio romano, y lo que el Señor Jesús menciona es bienaventurados los pobres en espíritu. Entonces, cuando hablamos de pobreza, rápidamente nosotros
podemos pensar en todas las complicaciones que puede vivir una persona que se encuentra en esta situación. Sin embargo, el texto en el que estamos nosotros meditando el día de hoy no hace referencia a unas situaciones precarias en el sentido material, sino en el sentido espiritual. Vean sus Biblias por favor, y dice el Señor Jesús: bienaventurados los pobres, pero no se limita a decir solamente los pobres, sino que Él está mencionando que son los pobres en espíritu. Entonces el Señor Jesús está haciendo énfasis claramente en que la pobreza a la que Él se está refiriendo no es una pobreza temporal, no es una pobreza como la que nosotros conocemos de este lado de la eternidad, sino que es una pobreza que tiene un sentido espiritual. Y algo con lo que nos podríamos topar al meditar este pasaje es el pasaje paralelo de Lucas capítulo 6, versículo 20. Y les pido que abran sus Biblias en Lucas capítulo 6, en el versículo 20. Dice así la palabra de Dios: volviendo su vista hacia sus discípulos, decía: bienaventurados ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de los cielos. Vuelvo a leerlo, ya que el Señor Jesús en Lucas capítulo 6 dice: bienaventurados ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Podríamos pensar que hay una contradicción entre lo que nos muestra el Evangelio de Lucas y lo que nos muestra el Evangelio de Mateo. Sin embargo, lo que nosotros debemos de entender es que Lucas parece mostrar que el reino de los cielos le pertenece de manera directa y sin limitaciones a aquellos que de este lado de la eternidad están en una condición de limitación material. Sin embargo, no debemos de tomar este pasaje a la ligera, no debemos de decir nosotros: Lucas dice que el reino le pertenece a los pobres, y Mateo dice que el reino le pertenece a los pobres en espíritu. Algunas personas proponen que se debe de leer esta bienaventuranza: bienaventurados los que son pobres en espíritu. ¿Sí? Bienaventurados los pobres en espíritu. O de otra manera, bienaventurados aquellos que son pobres, o son bienaventurados en espíritu aquellos que son pobres. Sin embargo, nosotros debemos de ver que la Biblia nunca afirma que la salvación está basada en el estado de nuestras condiciones materiales en las que nosotros nos podamos encontrar. Si nosotros decimos o afirmamos que Lucas se está refiriendo a que toda aquella persona que es pobre materialmente va a alcanzar el reino de Dios, nosotros entonces estaríamos yendo en contra de lo que verdaderamente afirma la palabra de Dios. La palabra de Dios afirma que Cristo es el camino y la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por Cristo. Lo que la Biblia no afirma es que la salvación está basada en nuestro estado material, en las posiciones que nosotros tenemos en esta vida. En esta bienaventuranza, Cristo no está diciendo que el reino es para los que carecen de bienes materiales, pues aún alguno de ellos, de esas personas que son pobres materialmente, están tan entusiasmados y tan confiados en los bienes materiales que tienen una esperanza tan fuerte en las riquezas. Vuelvo a decir, en esta bienaventuranza Cristo no está diciendo que el reino es para los carentes materiales, pues aún algunos de ellos pueden estar tan entusiasmados y confiados en la esperanza de las riquezas. Es decir, tan grande puede ser su necesidad que a causa de ella han quitado a Dios del centro de sus vidas para poner a las riquezas como su esperanza redentora. Entonces, la Escritura no nos dice que aquellas personas que son pobres materialmente tienen un acceso directo a la salvación. Vuelvo a repetir, pues algunas personas que se encuentren en esta necesidad pueden estar tan esperanzados, tan entusiasmados, tan confiados en las riquezas, que esperan que en algún momento de su vida la situación cambie y ven a las riquezas como su redentor, quitándole a Dios el lugar que le pertenece en la vida de esas personas.
Otro aspecto de esta bienaventuranza es que se dice de aquellos pobres que su verdadera pobreza es espiritual. No es que el Señor Jesús esté diciendo que son solamente pobres, sino que su pobreza es espiritual. Para sentar las bases es necesario recordar que Dios, cuando hizo a la primera persona, combinó lo físico con lo espiritual. Fue gracias a esa combinación que Él fue un ser viviente, hablando de la primera persona. Eso lo vemos en Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces, esta parte espiritual no ha sido dada a ninguna otra criatura en el mundo, solamente al hombre. Génesis capítulo 2, versículo 7, nosotros vemos cómo Dios da ese aliento de vida a algo material. Entonces, la parte material y la parte espiritual del hombre lo hacen o lo llevan a ser un ser viviente. Y esa es una característica que Dios no le ha dado a ninguna otra criatura. Entonces nosotros debemos observar que Jesús está llevándonos a mirar que los pobres en espíritu son el objeto de esta bienaventuranza, y que la implicación de esta pobreza espiritual está en que señalan realidades específicas de una condición interna y no de una condición material. A pesar de que el texto está muy claro, creo que es necesario que nosotros miremos que el Señor Jesús, tanto en Lucas como en Mateo, no está refiriéndose a una pobreza en un sentido material, sino que es una pobreza de una condición interna. Son realidades específicamente internas, realidades específicas de nuestra condición interna. Vuelvo a leer la bienaventuranza: bienaventurados los pobres en espíritu. Entonces, el día de hoy solamente vamos a alcanzar a observar lo que no es ser un pobre en espíritu. Lo que no es ser un pobre en espíritu, y la siguiente semana estaremos ya entrando más de lleno en lo que sí es ser un pobre de espíritu. ¿Qué no es ser un pobre de espíritu? Bueno, entonces, ya que la bienaventuranza define que el reino es de los pobres en espíritu, es necesario saber quiénes son ellos. La bienaventuranza dice: bienaventurados los pobres en espíritu, y para que nosotros podamos entender quiénes son los pobres en espíritu, es necesario que nosotros sepamos quiénes son esos pobres en espíritu. Entonces, dicho lo anterior, es necesario iniciar definiendo a quienes no se refiere Cristo en esta bienaventuranza. Y podríamos tener muchos aspectos para poder nosotros decir quiénes son aquellos que no son bienaventurados o quienes no son pobres en espíritu. Bueno, en primera instancia podríamos decir aquellos que no pertenecen al reino de Dios. La segunda parte de este pasaje dice: pues de ellos es el reino de los cielos. ¿De quiénes? De los pobres en espíritu. Entonces, en un sentido, nosotros podemos decir que los que no pertenecen al reino de Dios no son pobres en espíritu. O de otra manera, no son pobres en espíritu los que no pertenecen al reino de Dios. Entonces, lo que nosotros podemos empezar a meditar es que no es ser pobre por cuestiones materiales. Lo acabamos de mirar. Entonces, si no se analiza adecuadamente el pasaje de Lucas 6:20, nosotros podríamos llegar a pensar en que esta bienaventuranza está destinada para aquellos que han pasado por este mundo con una fuerte, carente necesidad material. ¿Y por qué es importante que nosotros observemos esto? Bueno, el Señor Jesús hace un énfasis muy fuerte cuando nos llama a amar al prójimo, y nosotros vemos que en las Escrituras también se nos muestra que debemos de ayudar a aquellos que padecen necesidad. Debemos de mostrarnos misericordiosos, pero eso no significa que estas personas tienen un acceso directo al reino de Dios. Tampoco significa que todas aquellas personas que están carentes de bienes materiales son aquellos a los que ya les pertenece el reino de Dios. No es así. Sin embargo, en un sentido simple, la carencia material puede ser temporal para algunas personas. Entonces, ¿por qué debemos de afirmar que el pobre en espíritu
no es aquel que solamente puede llegar a padecer de bienes materiales, pues aún nuestras aflicciones, nuestras dificultades materiales pueden ser temporales. Nuestras aflicciones o nuestras carencias materiales pueden ser temporales. Hoy, algunos de ustedes pueden estar experimentando una dura crisis, pero pueden hacer valer sus habilidades para salir adelante. Quizá hoy estamos nosotros experimentando alguna carencia material, pero el Señor nos ha dado otras habilidades que nosotros podemos poner en uso para poder salir de esta condición. ¿Sí? Entonces, alguien más podría verdaderamente estar en una condición de miseria y considerarse como el hombre o la mujer más desafortunada. Sin embargo, puede haber siempre alguien en una condición de mayor pobreza que nosotros, que si ellos o que si nosotros los comparáramos a nosotros mismos, nosotros podríamos ver que nuestra condición no es tan precaria como nosotros podríamos llegar a pensar que es. Pero también existen otras personas que son los más extremistas. Bueno, estos extremistas podrían podrían copiar un error de tiempos pasados, es decir, hacerse pobre voluntariamente con la finalidad de experimentar esta bienaventuranza. Y aquí quiero hablar con mucha cautela, ¿sí? Porque anteriormente, y de hecho lo dice un gran predicador, el doctor Martin Lloyd-Jones, dice, hablando acerca de esas personas que osan en hacerse pobres de manera voluntaria para tomar como una regla esta bienaventuranza, de que ellos se hacen pobres espiritualmente con la intención de vivir esta bienaventuranza. Y él dice de ellos esto. Dice, he querido subrayar este punto porque a la mayoría de los comentaristas católicos y sus imitadores en la iglesia anglicana les gusta interpretar este versículo en ese sentido. Y se lo consideran como la autoridad bíblica en la que se basa la pobreza voluntaria, y su santo patrón es Francisco de Asís. A él y a quienes son como él los consideran como a los únicos que se conforman a esta bienaventuranza. Dicen que se refiere a los que han abrazado voluntariamente la pobreza. Noten cómo este pensamiento excluye a toda aquella persona que no vive o que no tiene la intención de hacerse pobre voluntariamente. Pero esto es un error. Esto es un error. Porque nosotros debemos de entender que es necesario entender que no se basa en las limitaciones materiales impuestas por voluntad propia o por la voluntad soberana de Dios, que puede llevarnos a permanecer en una condición para poder ser herederos del reino de Dios. Entonces, nosotros dijimos ahorita, no se trata de cuán grande miseria me vea yo. No se trata tampoco de hacerme pobre de una manera voluntaria para poder experimentar esta bienaventuranza. Y tampoco se trata de la condición en la que Dios me pueda poner a mí o a alguien de pobreza, pues Él soberanamente lo puede hacer. No se trata de esa condición. No se trata de la pobreza material para que nosotros seamos herederos del reino de Dios. Y una consideración sumamente importante es que si esto fuera así, si esta bienaventuranza dependiera de nuestro bien o nuestra pobreza material, entonces todos los pobres serían salvos y todos los ricos serían condenados. Vuelvo a repetir, si esto fuera así, entonces todos los pobres serían salvos y todos los ricos serían condenados. Las Escrituras enseñan que esto no es así. Las Escrituras nos muestran que esto no es así. No se trata de riquezas, no se trata de pobreza para que nosotros seamos pobres en espíritu y vivamos en esta bienaventuranza.
Eso no es lo que dicen las Escrituras. Pues vemos a Job siendo bendecido nuevamente por sus riquezas, declarando verdaderamente a Dios. Pues él dice en Job 42:5, dice, ahora mis ojos te ven. Después de que Dios lo llevó a perder absolutamente todo y le restituye aún más sus riquezas, Job declara que ahora sus ojos ven a Dios. Ahora sus ojos ven a Dios. Otro ejemplo es Abraham, un hombre sumamente acaudalado, lo vemos en Génesis capítulo 13, versículo 2. Él fue un hombre sumamente acaudalado. Vamos a Génesis capítulo 13, versículo 2. Vean lo que dice la palabra, dice, Abraham era muy rico en ganado, en plata y en oro, y anduvo en sus jornadas desde Negev hasta Betel, al lugar donde su tienda había estado al principio, entre Betel y ahí. El punto que quiero destacar es que Abraham verdaderamente tuvo riquezas. ¿Sí? Abraham era muy rico en ganado, en plata y en oro. Sin embargo, nosotros entendemos que Abraham fue un hombre pobre en espíritu. Es decir, él reconocía su necesidad de Dios. Sin embargo, a pesar de las riquezas de Abraham, su fe le fue contada por justicia delante de Dios. Lo que estoy tratando de mostrar ahorita es que no se trata de nuestros bienes materiales para que nosotros podamos heredar el reino de Dios. Y que no se trata de los bienes materiales para que nosotros nos podamos decir que somos bienaventurados por ser pobres. Ese no es el sentido de lo que el Señor Jesús está mostrando. Él está llevando esto a un sentido espiritual. Él está pidiendo o está haciendo énfasis en que la pobreza es en un sentido espiritual. La realidad está en que tanto ricos como pobres deben tener un correcto concepto de las riquezas y saber que todo proviene de Dios. Esa es la realidad que la Escritura nos muestra con respecto a los ricos y a los pobres. El pobre no pertenece necesariamente al reino de Dios por su estado de pobreza. Y el rico no está ajeno al reino de Dios por su riqueza. ¿Sí? Entonces, ese es el primer punto, que nosotros debemos de entender que esto no se trata de un bien material. El otro punto es que ser pobre no es una cuestión de temperamento, no es una cuestión temperamental. La pobreza espiritual nada tiene que ver con una personalidad retraída, callada, sumisa o de aparente piedad. Eso no es la pobreza espiritual. Pues alguien podría dar signos de humildad, de pobreza espiritual, de una necesidad de Dios tan grande, pero aún así no ser pobre espiritualmente. Entonces, la pobreza espiritual no es una cuestión temperamental, no se trata de una personalidad retraída, no se trata de una persona callada, sumisa, o de una persona que aparente mucha piedad. Eso no es ser pobre espiritualmente. Algunos ejemplos que nos muestran las Escrituras es Moisés. Bueno, Dios usó a Moisés no por su influencia o conocimiento de las costumbres egipcias, sino que fue enviado a salvar al pueblo de Dios a pesar de su negación y sus circunstancias iniciales. Eso lo vemos en Éxodo capítulo 3 y 4. Por cuestión de tiempo no lo vamos a leer, simplemente lo pueden ustedes meditar después. Pero lo que quiero rescatar es que Moisés fue enviado por Dios cuando reconoció su incapacidad de hacer las cosas que Dios había ordenado, le había ordenado que él hiciera. Entonces, Dios no usó a Moisés por su influencia o conocimiento de las costumbres egipcias para liberar al pueblo de Israel, sino que fue enviado a pesar de su negación y circunstancias iniciales. Moisés fue enviado por Dios cuando reconoció su incapacidad de hacer las cosas
que Dios le había ordenado. El otro punto es que Dios usó a Isaías a pesar de su incapacidad. La actitud de Isaías es digna de imitar. Vamos a Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, versículo 5. Es un pasaje que ya hemos leído anteriormente, pero esto sí es humildad de espíritu. Pero nosotros estamos tratando de que la humildad no es cuestión de temperamento, la pobreza espiritual, no es cuestión de temperamento. Isaías capítulo 6, versículo 5, dice Isaías: entonces dije, ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Ese es el punto. No es cuestión de temperamento, no es cuestión de la habilidad de Isaías ni de Moisés, sino de su condición delante de Dios. Vuelvo a leer las palabras de Isaías: ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos. Esa es la verdadera pobreza espiritual. Reconocerse delante de Dios como incapaces de poder hacer las cosas que Dios mismo nos ha pedido que hagamos. Otro ejemplo, nosotros vemos el temperamento de Pedro, vemos cómo es un hombre demasiado impulsivo, siempre siendo reprendido por el Señor por su actitud tan temperamental, pero Dios usó a Pedro a pesar de su complicado temperamento. Nosotros, un ejemplo que a mí me gusta mucho del Nuevo Testamento es Bernabé. Bernabé, nosotros vemos cómo fue un hombre del que se habla brevemente en el libro de Hechos, pero con grandes implicaciones. Dios usó a Bernabé a pesar de su tierno carácter. Dios usó a Bernabé a pesar de que para el hombre un carácter de esa manera es un carácter fácil de sobrepasar. Abran sus Biblias en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 27. Y quiero que vean ustedes la participación de Bernabé en el inicio del ministerio de Pablo. Hechos, capítulo 9, versículo 27. Dice así la palabra de Dios, dice: pero Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y que él le había hablado, y cómo en Damasco había hablado con valor en el nombre de Jesús. Bernabé fue una de las personas que voy a usar esta palabra, apostó por Pablo. Bernabé fue un hombre que confió en Pablo a pesar de todo aquello que Pablo había, o de toda aquella fama negativa que Pablo había generado. Nosotros vemos ahora en el capítulo 11, del versículo 24, el mismo Bernabé Hechos capítulo 11, versículo 24 y 25 dice: porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Versículo 25 dice: Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo. Lo vemos otra vez, Bernabé tuvo mucha participación en el inicio del ministerio de Pablo. Capítulo 12, versículo 25 también dice así: Bernabé y Saulo regresaron de Jerusalén, y después de haber cumplido su misión, llevó consigo a Juan, llamado también Marcos. Noten cómo Dios, hablando de la pobreza espiritual, o de que ser pobre en espíritu no se trata de una cuestión temperamental, sino de una confianza completamente en Dios. Bernabé tuvo una gran participación en el inicio del ministerio de Pablo. ¿Cuántos de nosotros pensamos de una manera incorrecta decir que no tenemos las características, las habilidades, el temperamento, las cosas para desarrollar lo que Dios nos ha pedido? Pero lo que nos pide el Señor Jesucristo en esta ocasión es que nosotros, como herederos del reino, somos pobres en espíritu. Otro punto es que no es confianza en sí mismo. La pobreza espiritual no es confianza en sí mismo.
La pobreza espiritual no es tener una confianza en mí, en lo que yo soy, en lo que yo puedo llegar a ser. Y a mí lo que me llama mucho la atención es que hay quienes se dicen de sí mismos tener un correcto entendimiento de quiénes son. Y aunque las Escrituras nos mandan a tener un concepto correcto de nosotros mismos, ¿sí? Según Romanos 12:3, no es declarar una aparente humildad el ser pobre en espíritu para justificar la pobreza espiritual. Vamos a leerlo. No es declarar una aparente humildad para justificar la pobreza espiritual, pues aquellos que así proceden en realidad están buscando ocultar su orgullo o el deseo de ser reconocidos. Voy a leerlo. La pobreza espiritual no es tener una confianza en sí mismo, aunque las Escrituras nos mandan a tener un concepto correcto de nosotros mismos. La pobreza espiritual no es declarar una aparente humildad. No es declarar una aparente humildad para justificar la pobreza espiritual, pues aquellos que así proceden en realidad están buscando ocultar su orgullo o el deseo de ser reconocidos. Acerca de estas personas, bueno, estos son aquellos que se conducen diciendo que emocionalmente son inteligentes. Son aquellos que se conducen diciendo o hablando acerca de la inteligencia emocional, o que son incapaces de hacer un trabajo para que los demás les animen con elogios para satisfacer sus apetitos de reconocimiento. Es decir, alguien podría decir: es que yo no soy capaz de hacer esta tarea. Sin embargo, en muchas ocasiones, no digo que siempre, lo que estas personas ocultan es que alguien más se acerque y le diga: no, tú sí puedes, es que mira tú eso, es que mira tú otro. Lo que en realidad están haciendo es ocultar su orgullo o su necesidad de ser reconocidos. ¿Sí? Un ejemplo que podemos ver en la aparente pobreza o humildad está en la parábola de los talentos. Cuando nosotros vemos la parábola de los talentos, vemos cómo un siervo aparentemente actúa con cautela, con humildad, diciendo: no, es que yo no quiero perder lo que el Señor me ha dado. Entonces, el hecho de que haya actuado aparentemente con cautela para cuidar los talentos de su amo no fue recompensado como él esperaría, sino todo lo contrario. El amo actuó con dureza, llevándolo a él castigo. Lo mismo pasará con aquellos que se excusan o que excusan su pereza con una pobreza espiritual. Muchas veces puede haber personas que ocultan su pereza con una pobreza espiritual. Vuelvo a repetir. Muchas veces habrá personas que ocultan su pereza con una pobreza espiritual. Ellos se llaman pobres en espíritu, reconociendo que son incapaces de hacer cosas para el reino, pero lo que en realidad están ocultando es su pereza. Eso también es algo que el Señor nos llamará a rendirle cuentas. Otra cosa es que no es ser simpatizante del mundo. El ser pobre espiritualmente no es ser simpatizante del mundo, y no tiene nada que ver con este mundo o con nuestro andar en este mundo buscando simpatizar a los demás. Hay quienes andan en una vida de cristianos, pero andan en la carnalidad buscando sus propios placeres o complacer a los demás para obtener aquello que les hace sentir bien. Vuelvo a decirlo, la pobreza espiritual no tiene que ver con andar en este mundo buscando simpatizar a los demás. No se trata de eso. Estas personas viven en la confianza de sí mismos, y la verdadera personalidad por otro lado, es decir, son amadores de sí mismos, incapaces de reconocer sus aptitudes, incapaces de reconocer sus fallas, incapaces de reconocer su necesidad de Dios. Estas personas simplemente son amadores de sí mismos, son personas que buscan estar bien, son personas que buscan que no verse afectados ante las situaciones, pero no reconocen su necesidad de Dios. Y al no haber necesidad de Dios, y al no sentirse pobres espiritualmente, simplemente no buscan agradar al Señor, sino que se hacen víctimas.
víctimas de todas las situaciones. Pero lo que el Señor Jesús nos muestra es que esas personas son amadoras de sí mismos. Y veamos lo que dice Judas. Les pido que abran sus Biblias en Judas, por favor. Para que nosotros nos demos una idea del proceder de estas personas. La epístola de Judas se refiere a ellos, el versículo 10, como aquellos que blasfeman las cosas que no entienden. Y se refiere a ellos y las cosas como de animales irracionales conocen por instinto, por estas cosas son ellos destruidos. Vuelvo a leerlo. Pero estos blasfeman las cosas que no entienden y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto. Por estas cosas son ellos destruidos. Hay de ellos, dice el versículo 11. Hay de ellos. Versículo 13. Dice, son olas furiosas del mar que arrojan como espuma su propia vergüenza. Estrellas errantes para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre. Versículo 16. Estos son murmuradores, criticones que andan tras sus propias pasiones, hablan con arrogancia, adulando a la gente para obtener beneficio. Versículo 19. Estos son los que causan divisiones, son individuos mundanos que no tienen el Espíritu. Noten cómo la Escritura habla acerca de estas personas. No es ser pobre en espíritu, o no es un pobre en espíritu aquella persona que no reconoce su condición delante de Dios, sino que trata de verse justificado en una manera que simplemente no es. No es. Vuelvo a leerlo. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Entonces nosotros entendimos ahorita lo que no es ser un pobre en espíritu. Dijimos, ser un pobre en espíritu no es vivir o ser pobre solamente por cuestiones materiales. Ser pobre en espíritu no se trata de una cuestión temperamental que me lleva a pensar que soy pobre en espíritu por caracterizarme por una personalidad retraída, callada, sumisa o de una aparente piedad. Tampoco ser pobre en espíritu se trata de una confianza en mí mismo. Eso no es ser pobre en espíritu, pues estás confiando en ti, no en el Señor. No es ser simpatizante del mundo, ni tampoco es andar en tus propios placeres. Y aunque la siguiente semana nosotros vamos a hablar acerca de lo que sí es ser un pobre de espíritu, quiero solamente dar una introducción de lo que es ser un pobre en espíritu. Bueno, ser pobre en espíritu, el mismo Señor Jesús dice, de ellos es el reino de los cielos. De ellos es el reino de los cielos. Entonces, ser pobre en espíritu es aquel que verdaderamente reconoce su incapacidad delante de Dios. Ser pobre en espíritu es aquel que sabe cómo está su condición delante del Señor y recibe misericordia de Él. Ser pobre en espíritu se trata de aquella persona que ahora entiende que sin Dios no es nada. Ser pobre en espíritu es aquella persona que ha decidido por Cristo, que ahora entiende que tiene que andar por esa puerta estrecha y que debe dejar su orgullo por un lado para poder entrar en esa puerta que es Cristo. Ser pobre en espíritu es entonces entender que yo necesito a Dios en mi vida para poder corregir todas las cosas y que fuera de Él no puedo hacer absolutamente nada. Ser pobre en espíritu se trata de aquellas personas que reconocen verdaderamente quiénes son, reconocen verdaderamente que lo que los demás puedan pensar de ellos es poco lo que en realidad son delante de los ojos del Señor. Entonces, la pobreza espiritual nada tiene que ver con cuestiones temporales, materiales, de carácter, sino que la pobreza espiritual tiene que ver con nuestra condición, nuestra percepción delante de los ojos de Dios. Y quiero terminar diciendo esto. Aquel que verdaderamente es un pobre en espíritu es aquella persona, hombre o mujer, que reconoce su miseria delante de Dios.
que reconoce su miseria espiritual delante de Dios, que reconoce que necesita a Dios en su vida para que las cosas cambien totalmente. Ser pobre en espíritu es entender que no se trata de ti, que no se trata de mí, que no se trata de mi bienestar, sino que se trata de morir a mí mismo, para entonces mirar mi necesidad tan grande de Dios en mi vida. Entonces, cuando nosotros miremos con estos ojos esta bienaventuranza, empezaremos a cobrar sentido de todo aquello que el Señor nos pide a lo largo de todas estas 9 bienaventuranzas. Quiero que vean, por favor, que el Señor Jesús introduce estas bienaventuranzas con una actitud que nosotros debemos de tener: pobres en espíritu. No inicia diciendo que nosotros amamos la justicia, no inicia diciendo que nosotros debemos ser misericordiosos, sino que nos llama en estas bienaventuranzas a iniciar con un corazón pobre, con un alma pobre, es decir, que reconoce la necesidad de Dios en su vida, que sabe que todas sus emociones, sus sentimientos, sus anhelos, su sueño, todo lo que él podía llegar a ser en alma y espíritu están completamente sujetos a Dios. Entonces, mis hermanos, si en algún momento algunos de ustedes el día de hoy pudieron entender con unos ojos más amplios la necesidad de la pobreza espiritual, y si ustedes reconocen que en algún momento no ha habido esa pobreza espiritual en su vida, sino que ha sido todo lo contrario, orgullo, una falsa pobreza espiritual, yo los invito a que oremos delante del Señor y le pidamos que nosotros seamos verdaderamente transformados por el poder de su palabra. Vamos a orar. Bendito Señor y Padre eterno, te damos gracias, Dios, por este tiempo. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Dios, porque tú nos ayudas por medio de ella. Dios, yo te pido que ahora tú, Señor, nos ayudes con tu Santo Espíritu a poder reconocernos delante de ti, Señor, si es que verdaderamente nos ha faltado esa pobreza de la cual tú nos estás hablando. Yo te pido, Señor, que quites de nosotros orgullo, arrogancia, que nosotros podamos entender que no somos el centro de la vida, Señor, sino que el centro de nuestra vida eres tú, Padre. También te pido, Dios, que verdaderamente andemos como esos hombres y mujeres que han reconocido su miseria delante de ti, Señor. Pues Dios, verdaderamente queremos ser pobres, reconociendo que sin ti no somos nada, Señor. Pues estamos en pecado, Dios, en necesidad delante de ti. Pero Dios, en medio de esa situación, nosotros reconocemos nuestra condición espiritual, Señor. Estamos carentes, Dios, necesitados. Anhelamos, Dios, que tú nos ayudes en todo momento, que nosotros podamos pensar de manera correcta, de manera bíblica, Dios, acerca de ti, de tus mandamientos, de tus caminos y de tu palabra, Dios. Que nosotros podamos abandonar cualquier cosa, Dios, que estorbe para andar en tus caminos, para entrar por esa puerta estrecha, Señor, por ese camino angosto. Que abandonemos orgullo, que abandonemos, Señor, la autocompasión, que abandonemos el hacernos víctimas de las condiciones y las situaciones, Señor, y que nosotros nos rindamos delante de ti. Nada puede, Señor, solucionar nuestras vidas, sino solamente tú y tu Espíritu Santo en nosotros. Gracias, Dios, por tu palabra. Ahora, Dios, yo te pido que tú nos ayudes en todo tiempo y que tú cumplas tu buena voluntad, Señor, en nuestras vidas. Prepara también, Dios, nuestro corazón a lo largo de esta semana para que en la próxima predicación, Señor, nos edifique, Señor, aún más. Gracias por tu preciosa palabra. En el nombre de Cristo Jesús.
Amén. Aunque pase el tiempo, sé que tus promesas cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Sobre mí, tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta. Que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán. Esa es mi seguridad. Los dedos están cayendo. Mi fe se está encendiendo y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Vamos a orar para terminar. Querido Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Gracias porque tú nos permitiste, Señor, estar reunidos para exaltar tu precioso nombre, Señor. Yo te pido, Dios, que lo que hoy escuchamos acerca de ti y de tu palabra, Señor, nos lleve a ser transformados, Señor, no solamente a poder llegar a escuchar, Señor, sino verdaderamente, Dios, que nuestros corazones sean cautivados, Dios, por ti. Por favor, Señor, ayúdanos. Que tu Espíritu Santo, Dios, trabaje en nosotros a lo largo de toda la semana, en cada día, en cada mañana. Levantarnos, Señor, que nuestro primer pensamiento sea tú, Dios. Que al acostarnos reflexionemos y meditemos en la manera tan preciosa en que tú trabajaste en nuestra vida, Señor. Pero que a lo largo de todo nuestro día, Señor, nuestras vidas sean transformadas por el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Padre, nosotros
realmente anhelamos ser hijos que crecen a la estatura de Cristo, Señor. Que nuestro carácter sea el carácter de Cristo y que nuestra justicia, Dios, verdaderamente sea revestida por el carácter de Cristo. Que ahora, Dios, nosotros podamos ser sal y luz en este mundo, Señor, en todo lugar, en toda situación, Dios. Que antes de actuar, Padre, nosotros traigamos a memoria que dependemos de ti, no de las personas, no de lo que nosotros en nuestras fuerzas podamos hacer. Pues no se trata de nosotros, sino se trata de darte gloria a ti, Señor. Por favor, Señor, permite que nuestras vidas sean testimonios, Dios, fieles de en quien hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza. Y perdónanos, Dios, si hemos actuado según nuestra propia carne, según nuestras propias fuerzas, y nos hemos olvidado, Dios, en algún momento de que toda acción de nosotros es para glorificarte a ti, Señor. Perdónanos, Dios. Y te ruego que tu Santo Espíritu nos ayude en este tiempo a reconocer delante de ti nuestra necesidad, Dios, nuestras fallas, nuestros fracasos, pero también a descansar en que tú eres el Padre bueno y perdonador. Que también, Dios, nosotros perdonemos en la misma medida que Cristo nos ha perdonado y que podamos, Dios, olvidar todas las cosas pasadas y nos extendamos, Dios, hacia tu gloria, Padre. Gracias por este tiempo, Señor. Ahora, mi oración, Dios, es que tú bendigas la semana de mis hermanos, Dios, que les prosperes en todo cuanto hagan, Dios, y que ellos vivan para darte gloria y honra, Señor. Que su justicia, Dios, que es la de Cristo, no se oculte, Señor, sino que resplandezcan, Padre, para darte gloria y honra a ti. Bendícelos, Señor. Susténtanos y guárdanos, Padre, a lo largo de toda esta semana, y gracias por este tiempo. Dios, si alguno de nosotros necesita ánimo para seguir adelante, Padre, que recordemos tus palabras, Dios. Que recordemos lo que vimos el día de hoy, que no se trata de nuestra capacidad, sino se trata de ti, Señor, quien obras en nosotros. Eso nos anima, Padre, a seguir adelante. Pues eres tú edificando, Dios. Tuya es la gloria y la honra. Cristo Jesús, Padre. Amén. Bien, hermanos, vamos a despedir.